Que repita. Bien. Siguiente, por favor, grupo 5. Eh, Tenemos otro ejemplo, el tercer ejercicio, que es por la apertura de una caja de ahorros en moneda extranjera. Y aquí hay un detalle, igual no menciona con cheque propio. Entonces, de igual forma, se va a llenar el cheque, se va a dejar en el banco y el banco lo que va a hacer es debitar de la cuenta de corriente que ya existe. En el ejercicio, en el siguiente ejercicio, igual. Es básicamente, licenciado, tal vez es la compra de los dólares para depositarlos en la cuenta. Y aquí existe una diferencia de cambio también a favor de la entidad financiera. Ya, a ver. Vamos a pasar este segundo ejemplo, señores, en el sentido de que la transacción va a ser en una moneda extranjera. Entonces, yo voy con mi chequecito en moneda extranjera y lo deposito en la entidad financiera y le digo, quiero abrir mi caja de ahorros, pero en moneda extranjera. Muy bien, señor, adelante, entrégueme su chequecito, ¿sí? ¿Por qué va a ir esto preliminarmente a billetes y monedas? Porque posteriormente el grupo 5 nos va a hablar sobre la cámara de compensación. Entonces, cuando se recibe un cheque ajeno, esto tiene un proceso previo para poder justamente verificar que el cheque tenga fondos, que la cuenta de ese cheque emitido tenga fondos. Y toda esa conciliación se llama cámara de compensación, ¿ya? Entonces, por eso es que se registra a esta cuenta de caja, billetes y monedas. Ahora, las obligaciones con el público a la vista tienen que ver nuevamente con esto está al revés, grupo 5. No, no, licenciado, está así en nuestro libro. Sí, Sí. aquí estoy revisando ahorita el libro. Está al revés. ¿Sí? Está al revés justamente por el tema de que si estoy aperturando una caja de ahorros, la obligación debe ir al pasivo, ¿no? Como en el primer caso. ¿Bien? Entonces, ¿es imagen, grupo 5, o es...? A ver, vamos a ver. Permítanme corregirlo en estos momentos para que se comprenda. Ahora sí. Eso es lo correcto, señores. Hay un error de edición. Bueno, ahora sí. Entonces, fíjense que nosotros generamos el pasivo como una obligación con el público a la vista, depósitos en cuenta corriente. Acá debería ser caja de ahorro también. Pero bueno, pasemos a lo que es en el siguiente ejemplo, donde hay un retiro. Y aquí tiene que ver mucho el tema del movimiento de moneda extranjera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este ejercicio? Va a haber un retiro, ¿sí? Lo que indica por la compra de una caja de ahorro, moneda extranjera con cheque propio de nuestro cliente.
Acá, señores, lo que se está procediendo a realizar es de tomar en cuenta el tipo de cambio de venta, ¿sí? Y fíjense que aparece una ganancia por operaciones que sería como una especie de diferencia de cambio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia en este registro. Acá está con el puntero, fíjense que la obligación aumenta a un tipo de cambio de compra, pero en realidad lo que ingresa es a un tipo de cambio de venta. Y la diferencia se va a ir como una ganancia por operaciones de cambio, que quiere decir que hay una ganancia adicional por el tipo de cambio para la entidad financiera, ¿sí? Entonces, estos señores, es la forma en la de aperturar la caja de ahorro, ¿sí? Estoy depositando un tipo de cambio de compra, pero yo lo registro a un tipo de cambio de venta. Y la diferencia se va como ganancia para la institución financiera, ¿sí? Esto no se preocupen, lo vamos a ir viendo con las prácticas que vayamos a realizar con mayor énfasis. Sin embargo, ahorita simplemente estamos haciendo un repaso general de los registros que vamos a ir viendo. Continúe, por favor, grupo 5. Continuando, el siguiente ejercicio tiene que ver con la apertura de un depósito a plazo fijo, que es a 180 días. El interés generado por la cantidad de días en un depósito a plazo fijo es del 3.8%. Ese dato tenemos. Lo que no logro comprender, licenciado, es por qué dice del exterior. ¿Por qué es solo por ejemplo, por poner el ejemplo? No, porque debe ser un cheque del exterior. Un cheque, ahí está, dice Hamilton Bank, o sea, es un cheque del extranjero. Entonces, acá estaría pendiente de conciliar este cheque con ese banco corresponsal del exterior. O sea, yo empresa he recibido este cheque, digamos, del exterior, voy y Exacto. puedo depositarlo para mi cuenta. A tu depósito a plazo fijo. Sí. Claro. Ya. Entonces, volvemos a la parte de cómo nosotros registramos la obligación. Nuevamente, obligaciones con el público de EPF, ¿sí? La cuenta 213.04. En este caso utilizamos la cuenta detalle, que es depósitos a plazo fijo, 180 días moneda extranjera. ¿Por qué moneda extranjera? Porque corresponde a corresponde al depósito que se está efectuando en esa moneda a través de un cheque del extranjero, ¿sí? Y queda pendiente de regularizar con el banco del exterior la verificación de fondos de este cheque, ¿no? Por eso es que está así pendiente. Es como una cuenta por cobrar a este banco, ¿sí? Por eso se registra en el debe. Entonces, es importante también comprender de que cuando el segundo dígito comienza en 2, quiere decir que estamos utilizando cuentas en moneda extranjera, ¿ya? Entonces, ese es el registro de un DPF en moneda extranjera. Ahora, fíjense, obviamente esto le conviene al banco registrar por un tema de aprovechar el tipo de cambio de venta y de compra al tipo de cambio más bajo, ¿sí? Porque cuando la persona lo venga a retirar, también va a recibir en dólares. Y si esta persona lo quiere cambiar, le va a pagar al banco al tipo de cambio de venta, ¿no? Y ahí va a ganar. Va a ganar por la simple diferencia de estos dos tipos de cambio. Entonces, es por eso la intención. Bien, ¿cómo se realiza la cámara o se registra la cámara de compensación? Durante el día, las instituciones financieras pueden recibir cheques de varios bancos, ¿no? Por ejemplo, el BNB puede recibir un cheque de
Puedes recibir un cheque del Banco Unión, el Banco Unión puede recibir un cheque del Banco Mercantil, el Banco Mercantil puede recibir un cheque del Banco de Crédito, etcétera. Entonces, como hay una mezcla de todos estos cheques entre bancos, lo que hacen es a partir de las 12, por eso es que a partir de las 12, si tú vas a depositar un cheque ajeno después de las 12, esa transacción recién se va a oficializar al día siguiente, porque la cámara de compensación empieza a las 12. ¿Sí? Entonces se reúnen los responsables de cada banco. Antes se reunían acá en el Colegio de Auditores, en el edificio Abugoch. No sé si seguirán ahí. Pero se reúnen ahí, entonces llevan todos los cheques ajenos y van compensando y previamente verificando que esa cuenta de cada cliente pues tenga los fondos suficientes, ¿no? Cosa de que esto ayude a poder compensar los cheques recibidos entre bancos. Entonces, justamente esto es lo que pasa. Y para poder registrar este tipo de compensaciones, existe este registro, ¿no? Un documento de cobro inmediato destinado a la Cámara de Compensación contra la obligación con el público, ¿sí? Esto estaría pendiente de regularización. ¿Por qué? Porque se está recibiendo un cheque ajeno del Banco Illimani, 346 y 577. Entonces, el banco, en este caso nuestro banco, va a conciliar estos cheques con el Banco Illimani. Por lo tanto, hasta que no se compense, este registro queda como un antecedente de que existe la compensación de estos cheques. Entonces, acá está. Bien. Tenemos lo que es la planilla de la Cámara de Compensación, donde nos muestra justamente los cheques que debemos cobrar por un lado. ¿Sí? Fíjense, cheques por cobrar tenemos dos, 7,000 y 2,500 del Banco Illimani. Y los cheques por pagar, ¿qué quiere decir? Que nuestro banco ha recibido, que el Banco Illimani ha recibido cheques de nuestro banco, ¿no? Entonces acá están los cheques por pagar, por 15,000. Entonces, ¿cuál es el saldo? ¿Es saldo a favor o saldo en contra? En este caso es un saldo a favor por cobrar de 8,000. ¿Por qué? Yo le debo al Banco Illimani 32,000, perdón, el Banco Illimani me debe 32,000, pero, a ver, esperen un rato, sí. ¿Por qué está Sajama más? ¿No? Se han equivocado, ¿no? Aquí debería ser Sajama más. Bien, son dos bancos. Entonces, nuestro banco tiene que cobrarle al Banco Illimani 7,000 y al Banco Sajama 25,000. Pero resulta que nosotros le debemos pagar al Banco Illimani 15,000, ¿sí? Y al Banco Sajama no le tenemos que pagar nada porque no se ha pagado ningún cheque, o perdón, el Banco Sajama no ha pagado ningún cheque de nuestro banco. Por lo tanto, no hay un saldo en contra, sino que hay una cuenta pendiente de cobrar de 25,000. En el caso del Banco Illimani, fíjense, el banco le debe 8,000. ¿Por qué? Si bien nosotros hemos pagado un cheque, el cheque número 1 del Banco Illimani, por 7,000 bolivianos, acá está, resulta que el Banco Illimani ha procedido a pagar un cheque de nuestro banco por 15,000 bolivianos. Entonces, ¿ahí quién le debe a quién? Nuestro banco le debe al Banco Illimani bolivianos 8,000, porque la diferencia se está compensando con los cheques recibidos. ¿Se comprende esta parte, señores? Parece medio confusa, pero es como que un juego de yo cobro tus cheques, tú cobras mis cheques, entonces conciliamos y compensamos. Adelante. ¿Qué opinan? Entiendo un poquito, casi similar, se compensa entre entidades financieras, ¿listo? No se escucha muy bien, por favor, otra vez. Se compensa entre entidades financieras. Exactamente, se compensa entre entidades financieras, únicamente.
Buenas noches, Lice. Buenas noches. Dice, entonces, mi modo de ver, es como en todo caso nosotros haríamos, bueno, en sí es una conciliación bancaria, eso entiendo, pero es como si fuera, más o menos para entender un poquito mejor por mi parte, es como si fuera una conciliación entre el banco y una empresa, también se podría tomar, ¿no? No. Es que ¿No? acá va a ser lo siguiente, a ver. Hagamos un ejemplo solamente con el banco Igimani. Continuamos con este mismo ejemplo. ¿Sí? Entonces, como les decía, nuestro banco, vamos a suponer que somos el banco andino, ¿ya? El banco andino está, ¿por qué tiene cheques por cobrar? Porque el banco andino lo que ha hecho es, justamente, ahí está, ¿sí? Lo que ha hecho es recibir un cheque ajeno del banco Igimani, ¿sí? Entonces, como yo debo pagar ese cheque como banco, ¿a quién le debo cobrar si pasa algo? El cliente no es de mi banco, simplemente ha venido a depositar, a cobrar ese cheque. El cheque es del banco Igimani. Entonces, si yo realizo el pago de ese cheque ajeno, ¿a quién le debo cobrar este pago? ¿Al cliente o al banco Igimani? Banco Al Igimani, banco. ¿sí? Entonces es justamente lo que sucede acá en la primera parte. Fíjense, lo voy a marcar. ¿Bien? Esta parte. Entonces, son 7,000 bolivianos que yo le debo cobrar al Banco Illimani producto del pago de ese cheque. Pero resulta que uno de mis clientes también fue al Banco Illimani con un cheque de 15,000 bolivianos. Entonces, el Banco Illimani recepciona ese cheque y le paga a mi cliente. Entonces, el Banco Illimani va a generar también una cuenta por cobrar al Banco Andino, que es nuestro banco. ¿Eso cómo se refleja para nosotros? Como una cuenta por pagar. ¿Sí? Porque yo tengo que compensar justamente todos los cheques que he pagado con todos los cheques que se han cancelado en otros bancos. Entonces, eso, señores, es por un lado la parte de la compensación. Es simplemente determinar cuántos cheques ajenos he pagado yo como Banco Andino y cuántos cheques del Banco Andino han sido pagados por otras instituciones financieras. Por eso es la necesidad de que estos bancos se reúnen y pues lo que hacen es conciliar, por eso se llama cámara de compensación, conciliar y compensar los cheques, ¿sí? Entonces, esta es la planilla. Somos el Banco Canata, perdón, fíjense que había estado acá arriba, ¿sí? Somos el Banco Canata, no el Banco Andino. Esta sería la planilla de compensación del Banco Canata. Ahora, fíjense cómo está la planilla de compensación del Banco Illimani. Tiene por cobrar los 15,000 que el Banco Canata tiene por pagar y tiene que pagar 7,000 por el cheque que pagó el Banco Canata, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es. Cada uno debe tener eh, sus planillas para poder compensar y conciliar los cheques. Y aquí está del Banco Sajama, ¿no? Lo que veíamos hace rato. Acá en caso el Banco Canata le debe cobrar 25,000 a Sajama y no tiene que pagarle nada. Esto se refleja acá. El Banco Sajama le debe cobrar 35,000 al Banco Illimani y pagar 11,000, ¿sí? Y pagar 11,000 al Banco Illimani. Y lo propio pasa con el Banco Sajama. Acá están los 25,000. Le debe pagar, pero no tiene que cobrarle nada, porque en este caso el Banco Sajama no ha pagado ningún cheque del Banco Canata, ¿sí? Aquí creo que los nombres están fallando. Dicen, ahí sería Canata. Sí, exacto, está mal. Acá está mal, ¿no? Porque debemos poner el nombre con el banco que nos estamos relacionando. En este caso no es Sajama, aquí debe ser Canata. Esto del Illimani está bien. Entonces, esto de la cámara de compensación, señores, si bien es un procedimiento netamente, por así decir, administrativo, en el sentido de conciliar estas cuentas,
se reflejan de forma contable de esta manera. Esta es la forma. Una cuenta por cobrar, pendiente de compensación en la cámara, y una obligación con el público por los depósitos efectuados, ¿sí? Porque puedo yo hacer ese depósito, yo puedo ir, yo tengo mi cuenta en el Banco BNB, y resulta que me pagan con cheque del Banco Mercantil. Entonces, como yo no quiero ir al Banco Mercantil y cobrar el cheque y luego ir a depositar a mi cuenta del BNB, lo que hago es ir al Banco BNB y decirle, aquí tengo este chequecito, está mi nombre, por favor, quiero depositarlo a mi cuenta. ¿Sí? Entonces, fíjense que aumenta la obligación con el público, pero queda pendiente la compensación de ese cheque. No puedo asumir que es caja o billetes y monedas, porque no es un efectivo que estoy recibiendo, es un efectivo que recién voy a poder compensar y conciliar. ¿Sí? Eso es, señores, en resumen. Practicando lo vamos a materializar mejor, obviamente. Ya el día miércoles, jueves, vamos a ver la parte práctica, lo vamos a ver conmigo. Y para eso sí les voy a mandar ya una práctica desde el inicio. Va a ser nuestro buró. Y por favor, me gustaría que todos trabajasen en Excel. Les voy a decir por qué. Porque va a ser más sencillo poder elaborar mayores, poder elaborar sumas y saldos. Porque si lo hacemos a mano, va a ser muy complicado. Y se los digo porque ya he tenido la experiencia con el curso del año, con el tercer año. Bueno, obviamente las condiciones eran diferentes, pasábamos clases presenciales y demás, pero hubo mucha dificultad porque ajustaban algo del principio y ese ajuste pues les generaba todo un problema. ¿Sí? Entonces vamos a intentar de trabajar de esa forma, ¿ya? Entonces vamos a elaborar un Excel conmigo y ustedes van a ir trabajando de forma paralela, ¿ya? Entonces, a la fecha del 25 de julio, por el ingreso a la Cámara de Compensación de los Cheques Ajenos, con ingreso a la cuenta corriente del Banco Central de Bolivia. Entonces, acá yo voy a cobrar los 32,000 y voy a cerrar los documentos por cobro inmediato, ¿no? Los que había generado inicialmente. Fíjense, 32,000, 7,000, 25,000. Los cierro porque esa cuenta se va a generar en mi cuenta corriente del Banco Central de Bolivia. Va a aumentar. ¿Sí? Entonces, con esto ya estaría compensando mis cheques. Se va a cortar, señores. Hasta ahí, dudas, consultas. No, Licenciado, lo que veo es que en este momento tenemos que actuar nosotros como un banco. Nosotros somos el banco. Somos los contadores del banco, señores. Ese es nuestro oficio ahora. ¿Sí? Entonces tenemos que asumir siempre los ejemplos desde esta perspectiva. Somos los contadores del banco y cómo podríamos nosotros registrar un depósito a plazo fijo, una caja de ahorros, una cuenta corriente, una compensación de cheques, etcétera. ¿Sí? Se va a cortar enseguida, retornamos. ¿Ya? está bien.